conocías, no sé si conocías la ciudad, no sé si conocías el premio Ignacio Aldecoa. Eh, Tú eres un escritor, yo diría que un tanto atípico, por lo menos has tenido una trayectoria un tanto atípica. Entras relativamente tarde en el mundo literario. Creo que ahora se cumplen más o menos 10 años Sí. de la publicación de tu primera novela. Ujú. Y es una primera novela que tiene inmediatamente un enorme éxito. Se traduce a 20 lenguas y recibe un montón de premios, tanto nacionales como internacionales. Yo creo que en su momento incluso provoca la irrupción de la novela, provoca una pequeña agitación en lo que es el mundillo literario, incluso la discusión sobre el género, las características de esa novela. Tú entonces tenías aproximadamente como unos 40 años Ujú. y leyendo tu primera novela resulta difícil creer que no hayas practicado en silencio o para tu cajón, porque es evidente que no es la escritura de alguien que empieza por primera vez o que se plantea por primera vez la escritura de una novela. Para ser una primera novela es una novela que, como se puede ver por su éxito y por su repercusión, y luego, sobre todo los que no lo hayáis leído, os lo aconsejo por su lectura, que hay ya una veteranía, un dominio de la escritura, del estilo, incluso una originalidad en la temática de la que luego hablaremos. ¿Cómo llegas al mundo literario? ¿Tú ya lo venías siguiendo? ¿Habías hecho otros trabajos aunque no hubieran conocido la luz pública? Explícanos cómo es tu entrada en el mundo literario. Bueno, permíteme que antes de contestar tu pregunta os dé las gracias por estar aquí hoy, esta tarde lluviosa, tan agradable, porque yo vengo de Sevilla, donde ya hemos olvidado lo que es la lluvia y no esperamos recuperarla seguramente hasta después del cambio climático, en la era posterior, que será dentro de 100 Sí. millones de años. Después del antropoceno. Seguramente, sí. Así que muy agradecido de estar aquí, de vuestra invitación, y muy honrado de ser miembro este año del jurado del Premio Ignacio Aldecoa. No puedo evitar aludir a la ciudad de Vitoria porque sí que he estado aquí varias veces. La primera vez que estuve aquí fue poco después de haber empezado a escribir, en secreto. Yo empecé a escribir, bueno, en secreto, quiero decir, en privado, cuando me traslado a vivir desde Torrijos, el pueblo en el que me he criado, a Madrid para estudiar la carrera. Estudié educación física, que también es una carrera típica para luego dedicarse a la escritura. Pero bueno, hay muchas cosas atípicas efectivamente en mi perfil como escritor. Y bueno, me fui a Madrid con 19 años y seguramente con 20 años me vine a Vitoria haciendo dedo. Y recorrí todo el País Vasco y volví por León de nuevo a Madrid con 10.000 pesetas o 5.000 pesetas. Y un dedo y mi compañero. Y tengo un recuerdo excelente y algún dibujo también hecho aquí en algún diario de Vitoria, que no sé dónde estará, pero que está. O sea, recuerdo bien ese dibujo. Yo empiezo a escribir cuando llego a Madrid como una actividad casi terapéutica, diarios de un hombre enamorado platónicamente. Es la única salida para eso, es la escritura seguramente, honrosa. Y empiezo a escribir terapéuticamente y al mismo tiempo que empiezo a escribir terapéuticamente empiezo a leer cosas que no había leído en Torrijos, que se parecen a lo que luego supe que era la literatura. Empiezo a leer a Carver, a Perec, a autores franceses, muchos americanos, y poco a poco digamos que el gusanito, el pico el anzuelo de la lectura, y al mismo tiempo empiezo a escribir y poco a poco, sin darme cuenta, mi escritura terapéutica se va transformando en escritura literaria, absolutamente sin ninguna pretensión, perdón. Y
Durante 20 años escribo muchos relatos, escribo 2 o 3 novelas infantiles, escribo otra novela para adultos, escribo muchas cosas y escribo mucha publicidad, porque cuando acabo la carrera, para disgusto de mi madre, trabajo en 2 institutos y me pongo a trabajar en una agencia de publicidad, donde me pongo a escribir como redactor publicitario, y en todo ese tiempo yo voy, digamos, practicando, como tú dices, sacando adelante esa obra secreta, privada. Y en 2013 se publica Intemperie, pero claro, yo he llevado escribiendo ya casi 20 años, más de 20 años en privado y con bastante, en fin, asiduidad, como algo incorporado a mi vida de una manera clara. Oye, la publicidad es buena escuela de escritura, supongo que te exige unas estrategias muy especiales, muy particulares, una concisión, un manejo también del vocabulario. Sí, ¿Te sirvió sí, sí. la experiencia en la publicidad? Por supuesto que me sirvió. Yo creo que cualquier aproximación a la escritura literaria desde otro enfoque siempre es positivo. Ujú. Puede ser desde el periodismo o desde otras disciplinas, pero en mi caso desde la publicidad, efectivamente, la escritura publicitaria obliga, en primer lugar, a la concisión. Te obliga a estructurar muy bien lo que quieres decir, porque tienes muy poco espacio y tienes que ganarte, digamos, la atención de la persona que va a comprar lo que tú quieres vender de una manera muy rápida y además en competencia con otros muchos estímulos. Entonces, obliga automáticamente a un trabajo de estructuración y de concisión muy claro. Siempre hay un pequeño relato en cualquier pieza publicitaria, siempre, al menos como yo aprendí el oficio publicitario con el maestro que yo tuve, que era un redactor y que es un redactor excelente. Entonces, siempre había esta idea de relato, de pequeña historia que se contaba. Y una cosa muy importante que yo aprendí con esta agencia, con Paco Ramírez, el que fue mi maestro, era que había que tener muy en cuenta a quien estaba al otro lado. Es decir, Ah, pero no muy en cuenta en tanto que su presencia, sino en tanto que ser inteligente. Es decir, dirígete a quien está al otro lado de la manera más digna, inteligente posible, porque al otro lado hay, en fin, esa idea que se tiene de la publicidad, ¿no? Que a veces parece que es una... Bueno, hay publicidad muy mala, evidentemente, ¿no? Pero que se dirige de cualquier manera a los demás. No fue mi caso. En mi caso, mi escuela y mi maestro me enseñó... Mi maestro parece el sensei del monte Fuji, ¿no? Pero no, estaba en Madrid, en la calle Serrano. Me enseñó a dirigirme así o a considerar así a quien estaba al otro lado. Entonces, bueno, siempre lo enfoqué como una especie de diálogo. Me ganaba la vida y me permitía seguir escribiendo literatura o lo que yo, bueno, en ese momento pensé que era literatura, que en cierto modo lo era. Y sin darme cuenta, pues es que, digamos que la literatura... Ayer me preguntaban en un club de lectura, ¿cuándo decidiste ser escritor? Pues es que no lo he decidido nunca. Nunca lo he decidido. En algún momento sí recuerdo haber tenido un sueño. ah. Un sueño de quiero vivir de esto, pero que es una cosa distinta. Me gustaría vivir de esto que tanto me gusta hacer. Y a partir de ahí ya empiezan otras estrategias, ¿no? Para intentar vivir de ello. Pero la idea de el día en que uno decide ser escritor, yo no recuerdo ese día, no hay ese día. Para mí es un proceso clarísimo y muy gradual. Ujú. Y es verdad que, claro, la estrategia en publicidad, la estrategia de tener en cuenta sobre todo al receptor, ¿no? Al que tienes que seducir en cierta medida, no sé si engañar, pero al menos meterle en tu mundo, ¿no? Hacerle muy partícipe, es en ese sentido muy eficaz, ¿no? A la hora de pensar en... Eso te ayudó a escoger el tema de Intemperie. Digamos que como el propio nombre de la novela implica, hay una importancia, digamos, de la intemperie, podríamos decir, de la tierra, del calor, del paisaje, que no sé, supongo que te lo han preguntado muchas veces, igual viene de tus orígenes extremeños, ¿no? De una tierra también en la que digamos, esas condiciones extremas que a menudo aparecen en tu novela, sí que ocurren. Es también una tierra árida en algunas zonas, a veces dura, de temperaturas extremas. Hay algo de tus vivencias en Olivenza y en la provincia de Badajoz en la novela.
Bueno, hay un territorio parecido, porque yo me emigro, bueno, mi familia emigra, se va de Extremadura como tantísimos extremeños a principios de los 70, a mediados de los 70, el 76, mediados. Yo tengo casi 4 años, entonces no es mi lugar de juego, es el lugar, Olivenza, el lugar en el que hemos nacido todos y del que proceden todas las historias familiares. Es decir, seguramente yo soy escritor porque he recibido muchas historias oralmente de mi padre y de mi madre, sobre todo de mi madre, y casi todas esas historias tienen lugar en Extremadura, en Olivenza y en Feria, el pueblo de mi madre. Pero nos trasladamos a Torrijos en Toledo y es ahí donde verdaderamente yo bueno, me relaciono con esa intemperie, con el medio rural. Es un pueblo no demasiado grande y la casa de mis padres está al borde del pueblo. Entonces mi espacio de juego desde que tengo 4 años es el campo. El campo son los olivos, es el secano, pero es el campo en el modo en que los niños practicábamos el campo en esa época, que era a las 4 de la tarde en verano. Todavía no había cambio climático, pero también es cierto que en Toledo, en los 80, a las 4 de la tarde en verano hacía 40 y pico grados también. Entonces era el momento de salir a cazar perdigones, ¿no? Cuando las crías de perdiz eran todavía muy pequeñas, no volaban, los niños salíamos, corríamos y era la hora del día, ¿no? Entonces esa es mi relación con la naturaleza, con el medio. Yo sigo considerándome un hombre de pueblo, he vivido allí hasta que tenía 19 años, cuando fui a Madrid, vuelo con frecuencia y ese es mi espacio natural. Cuando yo escribo Intemperie vengo de escribir otra novela que está ya no en un cajón, sino en un mausoleo, podríamos decir, bajo 70 lápidas. No la vas a desenterrar. No, me cuesta mucho sacar todas las lápidas de encima. No es una buena novela. Y entre otras cosas no es una buena novela porque no tiene mucho de mí. O sea, está ambientada, tiene de todo menos de mí. Está ambientada en Australia, donde nunca estuve, en Escocia, en el norte de África, hay de todo. Faltan los templarios, porque hay hasta nazis en la novela. O sea, Bueno. a todo lo que podría meter, lo metí, ¿no? Esto que os habéis ahorrado. Y entonces, cuando ya acabé esa novela, digo, esta novela es un desastre, llevo 3 años trabajando en esto y no tiene ningún sentido. Lo que hago es dar la vuelta a la estrategia. Digo, bueno, en vez de irme fuera, voy a ir hacia lo que conozco. Es una cosa muy sencilla, muy trivial, pero para alguien que empieza, incluso para alguien que continúa muchos años después, siguen siendo decisiones no tan sencillas, pero quiero decir, darse cuenta de lo evidente, ¿no? Me ha vuelto a pasar muchas veces esta misma historia. Miro a lo que tengo alrededor. Yo lo que quiero es sacar adelante esa historia, una historia. Quiero escribir una novela, no intemperie, una novela. Es como un ejercicio. Vengo de practicar con otros formatos, el relato, novelas infantiles, otras formas de literatura, y quiero practicar la novela porque soy lector de novela. Y digo, bueno, pues si no en Australia no está la novela, voy a ver si está en Torrijos, a ver qué hay en Torrijos de novela. Y miro a lo que me rodea, y miro mi infancia, y miro mi relación, y descubro una relación intensa y muy franca con lo que me rodea y una vivencia profunda del territorio, de la familia, de las relaciones humanas en el pueblo, todo esto. Y a partir de ahí, pues de una manera muy ingenua, empieza a brotar esa novela y surge y yo voy acompañando y me voy equivocando muchísimo en la escritura y me voy perdiendo porque no tengo las habilidades en ese momento para escribir una novela, pero lo cierto es que guiado por ese impulso genuino a narrar lo que conozco, la novela llega a término. Guiado por ese impulso genuino y también seguramente guiado por las propias lecturas, por haber sido un niño que ha visto cine, que ha visto western en la 2 y que ha visto todo, John Ford y Peckinpah y etcétera, ¿no? Esas estructuras narrativas, como todos somos seres narrativos, todos contamos y nos contamos historias y entendemos la vida como una narración, desde que estamos en las cavernas, yo todo eso lo tengo dentro, no lo sabía. Y en el momento de escribir Intemperie, pues todo eso aparece. Me han preguntado muchas veces que por qué tiene ese aire de western la novela. Sí. Yo lo iba a preguntar. Que es un rasgo que Benito Zambrano, digamos, realzó mucho en la adaptación cinematográfica, ¿no? Y yo pues, lo digo claramente, es que yo he visto mucho cine clásico, mucho western clásico cuando era pequeño, cuando mi mente se estaba formando, mi inteligencia se estaba formando, y adquirí todas esas estrategias narrativas sin darme cuenta, ¿no? Y a lo mejor también está en cierto modo el humor de, yo que sé, de Harold Lloyd o de Buster Keaton, a quien también veíamos. Es que hubo un momento en que los niños veíamos ciclos de Harold Lloyd y de Buster Keaton en el cine, y veíamos a Truffaut y a Godard y a Rossellini y al neorrealismo. Todo eso lo veíamos los niños en la tele. Ahora estaría casi prohibido, ¿no? Pero en ese momento lo veíamos. Entonces yo tuve la suerte de criarme en esa generación, de recibir todos esos estímulos. Y luego, bueno, pues todo eso supongo, o parte de eso apareció y vino en mi salvación cuando me puse a escribir una novela. Es verdad que hay algunos detalles en la novela, pues por ejemplo el cabrero, que te remiten quizá más a un paisaje hispano, español y todo eso, pero claro, la estructura básica del personaje
perseguido, ¿no? No sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero el personaje que huye, que atraviesa territorios difíciles y que luego encuentra la ayuda inestimable de este cabrero que acaba convirtiéndose un poco en una figura paterna, ¿no? Para él, ¿no? Sí. Pero luego hay un alguacil que les pisa los talones, ¿no? Hay un tiroteo, ¿no? En ese sentido sí que encontramos algunos de las escenas o de las situaciones muy características del western, ¿no? Sí, es una novela muy sencilla, es asombrosamente sencilla, es extraordinariamente sencilla. Quizás parte del éxito de la novela es que es muy sencilla, que seguramente después de ese ejercicio de complejidad y, en fin, abstruso en el que me embarqué, sentarme a escribir con esa alegría y decir voy a hacer algo no pretendidamente sencillo, pero bueno, a ver que, digamos, casi como un juego que fue muy largo, me costó mucho trabajo escribirla porque trabajaba en ese momento como publicitario. Pero bueno, lo cierto es que es una novela efectivamente sencilla en ese sentido. Yo creo que he hecho mucho por ella y por el éxito de la novela, no solamente la novela, el texto, cuya calidad yo suscribo, y bueno, algo bien estará, no, supongo que algo tiene, pero también es cierto que el momento es bueno para ese libro. No lo podría haber previsto cuando lo escribía, porque ni siquiera Sí. pensé si lo iba a publicar, pero luego se demostró que el momento era propicio para una novela como esa. Porque no solamente se publicó esa novela en 2013, entre 2012 y 2014 aparecieron quizás una docena de novelas de jóvenes autores y autoras que tenían como escenario el medio rural español, con enfoques muy distintos y desde perspectivas muy diferentes, pero casualmente ya no era Llamazares, por supuesto ya no era Delibes, que ya no estaba, ya no eran los autores que habían mantenido viva, o Luis Mateo, la llama de ese territorio español olvidado, porque toda la narrativa se había concentrado en las ciudades y en los intereses y en los temas urbanos. De repente, bueno, aparecimos un grupo de autores y autores jóvenes que estábamos ahí y coincidió con que parece que había un estado eléctrico en el ambiente nacional, ¿no? Porque luego, poco tiempo después, yo creo que desde 2015, la España vacía de Sergio del Molino sintetiza ese concepto y casi que cierra un círculo teórico. Bueno, esto podría haber sido así. Verdaderamente esta electricidad en el ambiente existía porque hay una especie de gran trauma que dice él, ¿no? Que es el efecto no contado y soterrado de cientos de miles de personas que tienen que dejar sus casas y sus territorios y sus raíces para irse a Madrid, a Barcelona, para irse al País Vasco, a Valencia, a Europa, a Bruselas, en fin, a Alemania, ¿no? Entonces, toda esa migración tan fuerte, tan masiva, tenía que haber dejado algún efecto importante en la cultura y en las narraciones que nos contamos y lo que sucede en las familias, ¿no? Él lo llama el gran trauma, quizás esa sea parte de la explicación por qué novelas como esta u otras novelas en ese momento tuvieron una buena recepción, porque lo normal es que esta novela no se hubiera leído, ni hubiera tenido el eco que tuvo, ni mucho menos, ¿no? O sea, no estaba precisamente en la línea de lo que se estaba escribiendo, ni estaba, desde luego no está en los gustos digamos, de la literatura más comercial, podríamos decir. No es novela histórica o no es una novela de género, según entendemos el género de gran venta, pero sin embargo llegó y tuvo esa suerte. También hubo un excelente trabajo por parte de la editorial, que supo Elena Ramírez, la editora de Sex Barral, la editora editorial, supo ver bien el texto y las potencialidades que tenía el texto, ¿no? Y bueno, pues consiguió llevarlo muy lejos. Bueno, ¿y tú cómo viviste esto que de pronto pasaste tengo entendido que ya antes de que se publicara ya se lo estaban disputando el manuscrito entre distintas editoriales internacionales. Fue muy rápido, ¿no? La difusión, y pasaste de ser un ilustre desconocido a ser una figura que además con unas críticas muy sólidas y muy favorables. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se pasa por fin, dices, es el sueño que tenía de escribir y que hasta ahora solo me atreví a hacerlo en solitario, por fin se hace realidad, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Pues fíjate, no me dio mucho tiempo a acariciar el sueño, a acariciar el gato de la literatura, porque fue muy súbito, efectivamente. Yo empezaba a ver que ya escribía, que tenía capacidad para llevar adelante proyectos ambiciosos y súbitamente sucedió esto, o más o menos súbitamente.
Y yo lo viví con enorme sorpresa. Todavía no me lo creo mucho, de verdad, porque fue un cambio muy radical en mi vida profesional. En la personal no ha cambiado absolutamente nada, pero en la profesional sí. Y fue muy rápido. Todo pasó en un año. La novela se publica a principios de 2013, pero la compra se barra a principios de 2012. Y en ese tiempo, al principio de ese tiempo, cuando yo me reúno por primera vez en Barcelona con Elena Ramírez, me dice algo que eso sí que cambiará para mi vida para siempre. Me dice, en un bar de Barcelona, me dice, bueno, me ha gustado tu manuscrito, aquí hay en el margen del manuscrito hay una anotación de Pere Gin Ferrer, ¿no? Y dije, joder, madre mía, o sea, ¿dónde estoy? No quiero apoyar este libro, quiero apoyarte a ti como escritor, quiero apoyar tu carrera. Digo, ¿de qué está hablando esta mujer? Con mi carrera, si yo, en fin. Bueno, vio algo que seguramente yo no vi. Entonces, a partir de ese momento, durante ese año 2012, la editorial Elena se encargó de hacerlo llegar a libreros, por ejemplo, que ha sido una parte fundamental del éxito de Intemperie, contar con libreros cómplices. España tiene una red de libreros independientes increíble, increíblemente comprometidos, increíblemente sólida, siempre precaria porque el mundo del libro nunca será un mundo boyante, pero desde luego una red muy sólida con excelentes librerías. Ya no solamente cadenas, digo librerías independientes. Y la editorial llevó este libro a esas editoriales independientes, hizo cómplices a muchos libreros, llevó el libro a la Feria del Libro de Frankfurt, que es una feria en la que se venden derechos internacionales de traducción. Sí. Es una feria para profesionales, es la más importante del mundo, donde se compran y se venden derechos de traducción. La llevó en octubre anterior a la salida del libro y ahí se vendieron a, no sé, a 7, 8, 9 lenguas. Ya había una especie de bola rodando, un boca-oreja, bueno, y no sé, digamos una fortuna en todo lo que acompañaba al libro. Y para cuando salió, pues el libro ya venía muy caliente, podríamos decir, con todo ese bagajo, con todas esas traducciones. Al poco salió en Holanda y pues yo recuerdo que la segunda edición salió casi el primer día de venta porque en fin, hubo mucho interés y mucha demanda, hubo buenas críticas. Y mi vida cambió radicalmente, me convertí en viajante de comercio. Básicamente, yo quería ser escritor. Feria de promoción. Yo quería ser escritor, pero me convertí en viajante de comercio. Nos conocimos en Coñac, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. No está bien que yo lo diga, pero fui porque me daban un premio en Coñac. Sí. No digo esto por hacerme la pelota o pasarme la mano por la espalda, sino porque el premio era maravilloso. El premio era una botella de Coñac, muy bonita, especial, con tu nombre en oro, no sé qué. Que nos la bebimos, por supuesto, claro. La botella está vacía ahora metida por ahí. Pero sí, nos conocimos en Coñac en un festival precioso. Sí. Oye, y después, bueno, me gustaría al menos que hicieras un comentario antes de cerrar el capítulo de Intemperie, porque Intemperie fue muy importante, pero no eres solamente el escritor de Intemperie. Conoce dos adaptaciones. Una adaptación al cómic que me toca especialmente a mí, Claro. como aficionado que soy a este medio. Y luego también una adaptación al cine de Benito Zambrano, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Eres de estos autores que no se han quedado satisfechos con... o sí, te encuentras razonablemente satisfecho de las adaptaciones? Y una pregunta un poco capciosa: ¿qué te ha gustado más, el cómic o la película? Bueno, yo soy un autor o un ser humano muy tranquilo, pero no estaré tranquilo hasta que no se haga una zarzuela de Intemperie. Esto colmará completamente mis expectativas en cuanto a adaptaciones se refiere. Una baraja de cartas estaría bien, una línea de camisetas, perfumes, bueno, en fin, doy ideas. Me han gustado mucho las dos por diferentes motivos, pero estoy mucho más cerca de la novela gráfica. Así, ¿eh? Sí, porque... el dibujo es magnífico y os lo aconsejo. Yo creo que Javi Rey ha mejorado es una buena adaptación, me parece a mí. Sí. A mí me parece excelente. En algunos casos mejora la novela. También como el libro, o sea, como la película en algunos aspectos mejora el libro. ¿En qué mejora la novela gráfica el libro? Pues, por ejemplo, en la descripción o en la expresión de las pesadillas que tiene el niño. El modo en que Javi Rey ha conseguido el lenguaje, los recursos gráficos que ha empleado para contar las pesadillas de ese niño, a mí me producen un mayor escalofrío que cuando lo he leído. Y son pesadillas mías que yo tenía de pequeño, ¿no?
que me pegaba mucho miedo cuando lo vi. Dije, o sea, es casi peor que lo que yo sentía de niño esto, ¿no? El tratamiento del color, del diálogo, el ejercicio de contención es enorme, la síntesis que ha tenido que hacer, es una novela muy visual. Se parece mucho más al libro. El libro quizás en conjunto contenga 1,5 páginas o 2 páginas de diálogo en estilo directo, nada más. El resto es narración en tercera persona y el libro respeta este silencio, hay muy poco diálogo, hay un gran lugar para la imagen, para el paisaje, cuenta mucho con el color, como decía, con la línea, con lo que no se dicen, con los gestos. La película hay que verla desde otro punto de vista. Es un producto muchísimo más complejo en el que intervienen muchísimas más personas, en el que se invierte muchísimo más dinero, hay muchísimos más intereses, más presión. Es todo mucho más complicado. Yo desde el principio, desde que supe que Morena Films iba a adquirir los derechos, vamos, desde que accedimos a ceder los derechos para la adaptación al cine, ya sabíamos que Morena Films quería hacer una película que captara la atención de un público más o menos amplio. O sea, este libro da para hacer una película iraní, en el mejor de los sentidos, una contemplativa, planos de 25 minutos y una oveja por ahí balando, o da para hacer una persecución, un thriller también. O sea, puedes llevarlo a cualquier parte. Y yo creo que Benito Zambrano y Morena han hecho un ejercicio que está entre medias. Y yo lo sabía que querían hacer esa película, que no se le iban a dar a un autor, a un director de arte y ensayo, o que no iba a ser una película experimental. Querían llevar público a las salas, que me parece muy bien. Y bueno, iban a hacerlo con este libro. Desde el principio también supe, porque tengo muy buena relación, he tenido muy buena relación con los productores, que iban a respetar mucho el libro. Yo lo notaba. El día en que nos reunimos por primera vez, es evidente que se habían enamorado del libro. No iban a hacer de repente ciencia ficción con el libro, no iban a hacer algo extraño. Y yo solamente pedí una cosa. Pedí que el elemento central del libro se mantuviera, que es la relación entre el niño y el cabrero. O sea, evidentemente, si hubieran aparecido coches, explosiones, pues no hubiera tenido sentido, pero si esa parte no se preserva, no hubiera estado contento. Se ha preservado y el resto de las cosas, pues me parece que forman parte de una adaptación. Es más, son de agradecer. A mí me ayudó mucho un comentario que leí de Pérez Reverte, cuyas novelas se han adaptado muchísimo al cine, que dijo, mira, en el momento en que cedes los derechos, los has cedido. Has firmado un contrato y los has cedido. Todo tiene un límite. Puedes poner lo que quieras en el contrato, pero los has cedido para que se haga una adaptación y no la vas a hacer tú, la va a hacer otro. Entonces, claro, yo esto lo tenía clarísimo. Iba a llevarla adelante Benito Zambrano. Digo, joder, es que es un director al que admiro muchísimo, con un equipazo, o sea, todo. Digo, yo lo único que voy a hacer aquí es sentarme y ver y disfrutar. Y es lo que hice, sentarme y disfrutar. Cuando me pidieron opinión, opiné, comenté, lo que no me gustó lo dije, lo que me gustó lo dije, fui al rodaje, me lo pasé muy bien. Fui al estreno, me gustó mucho la película, no es la película que yo hubiera hecho una película peor, también hay que decirlo, pero me parece que considerando todo esto y lo difícil que es hacer cine, me parece, vamos, mi aplauso. Mi aplauso para todo el equipo que lo lleva adelante, no solamente para Benito Zambrano, por todas las personas involucradas, que son muchísimas. Un trabajo muy meritorio en el que yo estoy muy satisfecho. Bueno, la tierra que pisamos y Llévame a casa son las dos novelas que has publicado en estos 10 años. ¿Eres de ritmo lento? Pues soy más lento que Perico Delgado, porque hoy leía en la prensa que saca su cuarto libro. Y el periodista le preguntaba, bueno, ya eres más prolífico que muchos escritores. Digo, ¿está hablando de mí, el periodista? Llevo 10 años en esto y llevo 3 novelas. Soy muy lento, sí. Soy mucho más lento que Perico Delgado en todos los sentidos. Soy lento, me lo tomo con calma. También es cierto que no podría hacerlo de otro modo. Soy muy... la palabra no es obsesivo. Escribo libros como lijo mesas. O sea, yo cuando lijo una mesa gozo del proceso de lijar y empleo lijas cada vez más finas hasta que consigo lo que quiero, que es una tersura y un placer al tocar la madera bien pulida, ¿no? Pues me pasa igual con la escritura. La voy trabajando hasta que considero que fluye, que está bien. ¿Haces labores de carpintería? Sí, me gusta mucho el trabajo manual. Pero bueno, trabajo más o menos como trabajaría un artesano con el libro. Y disfruto mucho de esa parte del proceso, casi más que del proceso creativo, en sí, digamos, de levantar la historia, de ver cómo surge la historia. Me gusta mucho trabajar con la lengua, como material arcilloso, podríamos decir. Que es, o sea, esta idea de lengua como material, no sé si es frecuente, pero yo la interpreto así. Para mí es un material. Y intento tratarlo de la mejor manera posible e intento disfrutar mucho en el proceso. Y para disfrutar en el proceso necesito tiempo. Y necesito tener la sensación, y necesito descanso también. Escribes,
dejas que el texto repose, que enfríe, tu mirada como lector, como primer lector del texto que eres, también reposa, se calma, recuperas la frescura, eres capaz de ser crítico con lo que has escrito, también de disfrutar con lo que has escrito. Entonces todo eso lleva tiempo. Y yo tengo la suerte de poder tomarme ese tiempo, entre otras cosas por intemperie. Así que bueno, lo voy haciendo así. También es cierto, cosa que no sabía cuando se publicó Intemperie, que me iba a dedicar tantísimo tiempo a ir de un sitio a otro. Y eso, sobre todo en los primeros años, Te quitó mucho. no supe organizarme, no sabía, pensé que tenía que volver a casa para escribir. Y llegó un momento en que dije, como tenga que volver a casa para escribir, no voy a escribir nunca más. Porque al final siempre estás de un sitio para otro, nunca te encuentras con un periodo de 2 meses por delante para escribir, ¿no? ¿Has conseguido aprender a escribir así en los aviones, Sí, en sí, los sí. aeropuertos? Se llama madrugar muchísimo. Ah, yo no, imposible, incapaz. Yo madrugo y me levanto muy temprano y donde esté, pues antes de desayunar me pongo y saco lo que sea, 2 horas o lo que sea. De hecho, en los autobuses y los trenes escribo muy bien, pienso muy bien en los autobuses. Ah, sí, ¿eh? Fíjate, me das envidia. Bueno, fíjate que 3 novelas y 3 títulos que de una manera o de otra, La tierra que pisamos, Llévame a casa, Intemperie, yo creo que son títulos ya de por sí, los títulos que hablan como de la importancia del lugar, ¿no? Y de las características del lugar. Incluso yo diría un poco de la tierra, precisamente, ¿no? Con sus inclemencias y con lo que puede tener también de hogar, de elemento de acogida, de responsabilidades. Hablaremos un poquito de la última, de la vuelta a la madre y de la relación con los padres y todo esto. ¿Qué pasa? Hay ahí si te tumbo en el diván y todo eso, te saco que hay una especie de trauma del hogar perdido, hay como si ese elemento, la raíz, el sitio, la tierra, fuera un elemento nuclear, por decirlo así, de tu trabajo. Pues mira, me alegro de que me hagas esta pregunta, doctor Freud, porque has ido escribiendo como he llegado a responder esa pregunta. Yo también soy consciente de que hay temas que se repiten en lo que escribo y hay obsesiones, como yo creo que todos los escritores tienen obsesiones, Sí. todos. No hay una serie de temas que vienen constantemente, ¿no? Que nunca se acaban de resolver. Y en el caso de la raíz y del espacio, del territorio, has ido escribiendo como he descubierto que seguramente tenga que ver con esa salida apresurada de Extremadura, de Olivenza. Olivenza es un paraíso para mí, infantil y para mi familia. Todos los relatos es una especie de diáspora que se produce en ese momento o de escapada o de huida, casi con una mano delante y otra detrás, porque además la peripecia familiar fue tremenda. Luego contaré si queréis el detalle, pero mi madre se enteró de que se iba de su paraíso por el boletín de los maestros de escuela. Mi padre era maestro de escuela pública y llegó el boletín a casa y se enteró que se iba a vivir a Torrijos, Toledo. ¿Y eso dónde está? Ahí se enteró mi madre. Esa era la época. Así que salimos de allí. Yo me fui con 4 años. Tengo una memoria escasa de ese espacio, pero todas las narraciones, como te decía, todo el acervo, toda la raíz, todo lo que se me ha contado, todo lo que yo sé de mi identidad, está allí. Entonces, que mi identidad esté allí, que mis raíces estén allí y que yo esté en otro lugar trasplantado a 500 kilómetros que está Torrijos, sé que me ha producido un extraño trauma y vuelvo una y otra vez a ese espacio. Pero ya no solamente a ese espacio extremeño, sino un espacio natural, un espacio a un medio rural, diría. Sí. A un espacio abierto, a un núcleo rural que está rodeado por campo, en ese medio, a ese lugar al que vuelvo, a una relación con la tierra muy fuerte. Tengo una relación con la materia o con lo material muy intensa, que tiene que ver con ser un niño de pueblo, con exponerme seguramente a las inclemencias, pero también con tener un padre y una madre que eran encuadernadores. Mi padre era maestro de escuela, mi madre era ama de casa, 6 hijos, pero por las tardes encuadernaban libros para poder redondear el magro sueldo del maestro. Entonces, en el taller de mi padre yo me crío. O sea, yo ayudo a mi padre con la guillotina, con la cola, con todo. Percibo los olores del engrudo, Sí. ¿no? No se pegaban las guardas con cola sintética, era una harina que mi padre Sí. cocía, cuando venían las moscas, era una cosa del siglo XVI.
Entonces, en ese espacio muy precario, muy cutre, una especie de chabola que mi padre monta en la parte de atrás de la casa de los maestros, yo también me crío rodeado de libros, de procedimientos, de martillos, de palabras. Mi padre no me dice, niño, tráeme aquello. Me dice, Jesús, alcánzame la gubia, o tráeme el formón no sé qué, o búscame las guardas, o búscame lo que sea, la cabezada. En ese espacio yo me crío. Entonces yo creo que tengo una relación con la materia, con lo físico y con el territorio muy fuerte por todo eso. Por toda esa experiencia infantil, supongo. Aquí, igual sí me estoy poniendo freudiano, pero es que no se me ocurre otra explicación, porque lo cierto es que vuelvo una y otra vez. Es tanto es así que el libro en el que estoy trabajando ahora, esta mañana, esta misma tarde en el hotel, tiene como centro las manos. Es un libro sobre las manos. Y a través de las manos como órganos cognoscentes y como órganos que nos ponen en relación con el mundo material, en el cual están contenidas las emociones también, ¿no? El tacto, la transferencia, el calor, pero también el placer de coger, de beber, de disfrutar, de sentirse, de tropezarse, de encontrarse con algo de lo problemático que es lo material, que tiene que ser lijado, desplazado, iluminado, embellecido, tiene que cumplir una función. Bueno, pues sobre todo eso llevo reflexionando muchos años y mi próximo libro tiene ese tema, precisamente. Y yo creo que ahí ya dejo de escribir, ya ahí se acabó todo lo que tengo que decir. ¿Para cuándo el libro? Para enero del año que viene. Para enero, o sea, ya estás terminando entonces. ¿O cómo? Sí, estoy terminando el primer borrador y viene la fase de lijado que me llevará pues hasta después de verano. El lijado es importante, por lo que has dicho, Sí. hasta que no queda bien pulido. Sí, bueno, ya voy lijando bastante. Con los años ya voy aprendiendo a lijar mientras escribo y Ya. sobre todo también a desbastar y a quitar mucha materia que ya sé que no funciona. Antes era más reticente, ¿no? "Oh, esto me ha costado mucho trabajo, qué bonito es este párrafo, joder, pero no pega nada, es que lo he cogido de otro cuento, pero es que está... y está ahí tropezándose hasta que acabas la novela y te dice tu editora, mira, hay una parte aquí que es igual. Yo, no, sí, ya lo sé, pero es que me da cosa tirarla. Ya eso voy aprendiendo a hacerlo así más fácilmente, ¿no? Entonces, de momento, cuando llegue al final de esta fase de borrador, era lo que en tiempos pasados sería el cuarto o quinto borrador. O sea, ya voy con mucho trabajo avanzado, ¿no? Y que también con una sensación, perdona, con una visión global que antes no tenía de la obra. O sea, ya sí que soy capaz de percibir el perímetro de la obra mucho más que antes. Antes no. Yo con Intemperie me sucedió una cosa. Yo empecé a escribir Intemperie cogiendo al niño de la mano y sacándolo de casa. Y empezando a... No sabías dónde ibas. Se escondió en un hoyo porque le perseguían y ahí se quedó la novela. Y pasaron meses con el niño metido en el hoyo y yo sin saber qué hacer. Escribí otra novela, esa otra novela del mausoleo, y cuando volví de esa otra novela mala o pésima, saqué al niño del hoyo y seguramente con lo que había aprendido en esa experiencia seguimos caminando y aparecieron. Y entonces la novela en realidad ahora comienza desde el niño escondido en ese agujero, ¿no? Pero yo era así de ingenuo, yo simplemente cogía al personaje y su conflicto y me ponía a caminar con él. Ahora no, ahora tengo una percepción mucho más nítida del contexto, del perímetro de la novela, dentro de qué espacio se desarrolla la novela, que no es infinito, que no puede, que no debe ser infinito, que tiene que ser un perímetro. Ahora, ese tipo de conceptos tan sencillos, que seguramente se adquieran en un barato o en un sencillo curso de escritura creativa al que yo no fui, bueno, pues yo lo he aprendido con los años de una manera intuitiva y muy larga, la verdad. Bueno, tú lo has mencionado, aunque un poco de pasada, de que al mismo tiempo que tu novela, también otros escritores sacan novelas en las que también hay el campo, la ciudad como escenario, digamos, prototípico de la modernidad, ¿no? Y todo eso desaparece y hay una especie de regreso lo llaman neoruralismo, ¿no? De regreso a la tierra, al campo, al pueblo, y a ti te colocan un poco la etiqueta de ser uno de los que inicias esta tendencia. Hoy en día se sigue hablando de neoruralismo, hay películas como por ejemplo Alcarrás o Asbestas, ¿no? Que han hecho rebrotar o reverdecer de nuevo el término del neoruralismo.
¿qué piensas de ellos? En primer lugar, ¿cómo te sientes de cómodo o incómodo con esa etiqueta y crees que realmente hay una tendencia, una necesidad en unos momentos como los actuales de volver al pueblo, por decirlo así? Bueno, me siento inerte como un gas, o sea, no me dicen nada. Es decir, no es algo que yo haya hecho, que haya merecido, es una etiqueta que entiendo, que parte de la prensa que necesita poner en contexto una obra de alguien que llega nuevo, mía o de otros que llegaron en ese momento, y que hay que poner porque con esa etiqueta es más fácil hacerle llegar a los lectores de periódicos o en general al público más o menos de qué va esto. O sea, que no es novela romántica, que no es futurismo, que no es experimental, que es más o menos esto, ¿no? Entonces, es una forma de aproximar, es una forma de dar entrada o de dar la mano al lector para decir, bueno, de esto estamos hablando. Así que, bueno, ni bien ni mal, ni me siento contento ni lo contrario, pues está bien, no me corresponde a mí. Yo creo que celebro que ese movimiento que pudo empezar por esa época más o menos, en 2012, 13, 11 por ahí, siga entre nosotros, porque muchos movimientos literarios y estéticos pues van caducando y son de una vida mucho más corta. Celebro que este dure porque en realidad lo que expresa es una inquietud y una necesidad, que es, por un lado, la revisitación, la remirada del medio rural, que ha estado y sigue en muchos casos vilipendiada y despreciada por parte ya no solamente de la urbe, de la ciudad, sino de los poderes que están en la ciudad. Sí. Eso tiene un sentido muy claro. El voto en el medio rural está disperso. Entonces a los políticos no les merece la pena captar un puñado de votos con mucho esfuerzo cuando pueden hacer lo mismo en un barrio de Madrid o de Barcelona con mucho menos esfuerzo, ¿no? Entonces, yo que soy de ese medio, yo que lo conozco bien o más o menos bien y que es mi lugar en el mundo, pues claro, celebro que haya atención por parte del arte, de la literatura en este caso, del cine, a ese medio que es mi medio. Porque también las personas que viven en ese medio, que son muchas personas, pueden también sentirse reconocidas, también pueden sentir representados sus propios conflictos y su propio paisaje, su sensibilidad, sus inquietudes en la pantalla o en los libros. Entonces yo celebro que eso sea así. Y esa vuelta yo creo que tiene que ver no ya con un movimiento estético, sino con un movimiento sociológico, casi filosófico, o no sé si teleológico, telúrico, no lo sé, que yo creo que es la necesidad de encontrar lugares quietos, estables, casi materiales, en un mundo que es muy evanescente, que es muy rápido, que es muy virtual, que es muy confuso. Estamos en un momento histórico en el que valores que creíamos muy asentados, pues afortunadamente muchos de ellos han saltado por los aires, están en discusión y estamos en plena discusión sobre muchos valores que creíamos ya, digamos, fijados. Y eso produce mucha inquietud, es muy desasosegante, ¿no? Yo mismo también lo siento como padre de una hija de 14 años. Mi hija de 14 años no fui el niño de 14 años que yo fui, el adolescente de 14 años que fui para mi padre. O sea, yo veo que también el mundo es confuso, incluso para un hombre relativamente joven como yo. Entonces yo creo que en ese estado de confusión también la pandemia ha hecho mucho, ¿no? Verse de repente obligado a estar en un pequeño pisito de Vallecas, con un patio quizás, una poca de luz, de repente la necesidad de salir, de encontrar y de disponer de un país que tiene tantísimo espacio por reocupar, tantísimo espacio vacío, mucho más barato, con aire mucho más limpio. Bueno, pues a lo mejor hemos perdido un poco el miedo. Dice, bueno, ¿qué hay allí? Esa leyenda negra de que lo rural nos va a aplastar y a lo mejor, bueno, pues nos podemos dirigir a ese medio de una manera mucho más sana, más natural y hacer algo por ese medio que ese medio necesita, que ser reocupado. El medio rural tiene que ser reocupado porque ha estado ocupado. Ya sé que no vamos a volver a arar el campo, pero sigue habiendo ermitas románicas que se caen a trozos, patrimonio cultural e histórico, etnográfico, humano, que merece ser atendido, ¿no? Y lo mejor para atenderlo y lo mejor para cuidarlo es que esté habitado. Entonces yo celebro ese movimiento y espero que perdure, que prospere y que cada vez sea más intenso. Al mismo tiempo también iremos descongestionando las ciudades que no están precisamente tranquilas, están justamente muy congestionadas, ¿no? Hasta aquí mi meeting político. Bueno, hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte antes de que pasemos a las preguntas del público. Creo que será con respecto a Llévame a casa. Hablas de un vínculo que a mí me toca también muy especialmente, y es el vínculo que une a los hijos con los padres. Es decir, el padre decide tener un hijo, creo que decías en una entrevista, y de alguna manera asume la responsabilidad pero
al hijo nadie le ha... el hijo no ha adquirido ningún compromiso con el padre, sin embargo ese vínculo y esa relación que es tan fuerte en la novela, en la de Llévame a casa, allí lo analizas muy bien. Yo en mi caso concreto, pues... con decirte mi padre se suicidó y eso es una cosa que me sigue pesando muchísimo, es una... y me siento, ahora ya mejor, pero durante mucho tiempo me sentí responsable, culpable de esa decisión de mi padre. ¿Cómo analizas, cómo ves ese vínculo? A qué se debe? ¿Por qué ese apego? ¿Cómo... Bueno, en primer lugar yo digo, o sea, tengo que empezar diciendo que yo no sé si analizo la situación, lo que hago o lo que intento es formular una pregunta. Es poner una pregunta, que es precisamente esa. ¿Tenemos los hijos alguna responsabilidad para con los padres? Es una pregunta en principio muy sencilla, no muy frecuente, pero sencilla. La respuesta a esa pregunta es muy compleja, complejísima, larguísima. Está sin resolver y no se resolverá porque, entre otras cosas, se resuelve en cada familia a su manera, ¿no? Como decía Tolstoy. Entonces, yo pongo delante la pregunta, que es una pregunta que a mí me interesa, porque yo también me la hago. El vínculo es evidente, o sea, la casa es el principio de todo, la familia es el principio de todo, es el primer ensayo de la vida en sociedad. Somos lo que somos por la familia que tenemos. Ahí está, bueno, antes hablaba de la infancia como una parte fundamental para mi trabajo como narrador, pero también para llevar adelante mi vida o para saber de dónde vengo. Y esto multiplicado por cualquiera de los que estamos aquí. Todos sabemos cuál es la importancia de la casa o de la familia y de ese primer ensayo de la vida en sociedad, de la vida emocional, de la vida en convivencia, de todo. Entonces es normal que esas relaciones sean muy intensas y muy diferentes a las relaciones que podemos establecer con alguien con quien deseamos establecer una relación voluntariamente, un amigo, una pareja, un compañero de trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces por una parte, ese componente obligatorio condiciona definitivamente el tipo de relación. Ese por un lado, es condicionante obligatorio y por otra parte, el techo. Todo se produce dentro de un espacio cerrado, que tiene unas reglas parecidas a las que hay fuera, pero que no son iguales. Son las reglas de cada casa. Entonces, eso crea, yo creo, un caldo de cultivo emocional y relacional muy particular. Y además que en cada casa y en cada familia se da de una manera. Y siempre muy intenso. Yo no conozco ninguna familia que fluya a la perfección. No conozco ninguna. Es que me parecería raro que alguna funcionara a la perfección, ¿no? Como un reloj suizo. No. Lo normal es que haya tensiones, que haya rozamientos, porque es que la convivencia es muy intensa y es muy, en fin, muy definitoria y nos marca de por vida. Entonces, en ese caldo de cultivo, pues entiendo que se produzcan, pues, bueno, emociones como las que tú has tenido o como las que yo mismo tuve. A mí la muerte de mi padre me pilló de viaje en Colombia, no como escritor, como mi trabajo anterior, montador de exposiciones en ese momento de mi vida. Y yo tuve que volver precipitadamente y las preguntas que yo me hago desde entonces, que no, evidentemente no son las que tú te haces, que son sumamente duras, pues también flotan sobre mi cabeza. ¿Por qué yo no estaba allí? ¿Por qué no estaba allí el día de la muerte de mi padre? ¿Por qué cuando fui avisado? ¿Por qué? Ya hay preguntas que no puedes responder, ¿no? Si hubiera pasado con otra persona que no fuera del círculo familiar, y particularmente el padre, la cosa hubiera sido distinta. Pero es ese contexto emocional de la familia el que lo hace todo tan potente y tan conflictivo, ¿no? Y tan problemático. Y yo lo que hago en esta novela es exponer esta pregunta. Tampoco pensé que iba a ser así. La novela parte con esta experiencia personal del hijo que no está el día en que el padre muere, ¿no? Que es lo que le pasa al personaje en la primera página de la novela. Está llegando al pueblo y su familia le está esperando para enterrar al padre, que es lo que me ha sucedido a mí. Y a partir de ahí, bueno, surgen esa pregunta y otras muchas preguntas. Basta escarbar un poquito dentro de la casa y de la familia para que salga material narrativo, pero a las puertas. O sea, yo he escrito 200 y pico páginas, pero podría haber escrito 2.500 páginas. Eso que os habéis ahorrado también. Bueno, pues yo creo que tenemos unos minutitos, si tenéis alguna pregunta. Creo que luego, si habéis traído algún libro, si queréis que Jesús os dedique sin ningún problema. ¿Alguna pregunta por parte del público, quizá? Hola Jesús y Antonio. Hola. Sí. Has comentado, Jesús, que tienes algo de obra juvenil o literatura infantil, si no está publicada. Quería preguntarte y luego quería
también preguntarte qué piensas, teniendo en cuenta que tienes una hija adolescente, de cómo se puede fomentar la lectura, si crees que son buenos tiempos para la lectura, no sé, la labor que los colegios hacen en torno a ese tema. ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias por tu pregunta. La primera pregunta, sí, hay un álbum ilustrado para primeros lectores que está descatalogado en SM, salió en 2000. Una pequeña colección cuadradita que es casi todo imagen y es un folio y medio de texto, o sea, muy poca cosa, pero ya no se puede encontrar en ninguna parte, con lo cual pues no te puedo decir más. El resto de toda mi producción infantil está también en un cajón. Esa sí que la sacaría, esa no está en un mausoleo, está en un cajón. En algún momento podría, porque he vuelto a releerlo con los años y me parece que está bien, que tiene cosas interesantes, algunas habría que actualizarlas, pero en general creo que hay cosas interesantes en ese material. Y luego en cuanto al fomento de la lectura, pues yo creo que no corren especiales buenos tiempos para la lectura, pero sí para la ficción. Entonces, es algo que podemos aprovechar. Para la ficción, evidentemente, es un buen momento, ya lo sabemos, siempre ha sido un buen momento y ahora es el momento de la gran explosión de la ficción. No solamente viven o conviven en las mesas de novedades cientos, miles de novelas, como siempre ha pasado, sino que ahora antes teníamos una serie a la semana, Lou Grant o Canción Triste de Hill Street, ahora tenemos 7000 series en el ordenador, ¿no? Entonces es un muy buen momento, hay avidez por la ficción. Sin embargo, esto compite con la actividad lectora, el esfuerzo, como sabéis, el esfuerzo intelectual que requiere descifrar los símbolos escritos en una página es mucho mayor que ver una serie o otro tipo de ficción. Entonces yo noto como para los jóvenes y para mí también es cada vez más difícil hacer una tirada larga de lectura, pasarme 2 horas seguidas leyendo como hacía hace unos años, ¿no? Sentarme y estar 2 horas como me pasaba 2 horas escuchando un disco. El tiempo también se ha fragmentado, también lo sabemos, se ha parcelado, somos más inquietos ahora que antes y no es particularmente un momento, creo, para sentarse a leer el formato clásico, la gran novela. Eso por una parte, pero por otra parte, mi experiencia con mi hija de 14 años es buenísima. Y yo no he hecho demasiado, mi mujer y yo no hemos hecho demasiado porque leemos. Bueno, sí, secretamente sí. Nos ha visto leer desde que nació, hay libros en casa por todas partes, saben qué es lo que amamos, o sea, eso lo perciben, aunque no se lo digamos. Pero ha sido cuando, por ejemplo, ella ha encontrado su filón, y no precisamente por un libro nuestro, sino uno que le regaló una amiga, cuando mordió el anzuelo. Y el día que mordió el anzuelo, lo mordió para siempre. Y ahora lee sin miedo, sin prejuicio, como debe ser una niña de 14 años, y lee con alegría. Y es una niña que vive su tiempo, que también tiene tiempo fragmentado, pero ha elegido pasar las noches antes de dormirse pues 1 horita leyendo, voluntariamente. Entonces, bueno, no es un buen momento aparentemente, pero desde luego no está todo perdido. Solo hay que ver las mesas de novedades, solo hay que ver el gran boom también de la literatura, la excelente producción de literatura juvenil e infantil que hay. Los títulos que se están traduciendo, las impresiones, los grafismos, los álbumes ilustrados, bueno, la novela gráfica también tiene una época dorada, en fin, parece un mal momento, pero sin embargo la industria está aportando un montón de buenos materiales para elegir. Bueno, no sé cómo era antes de que yo llegara a este mundo. Yo llegué a un mundo literario que ya era un mundo en cierto modo precario. O sea, los autores que vendían, que en España eran bastantes, que vendían cientos de miles de libros, la época de Cela, de Terence Moix, pues yo creo que terminó ya con la primera novela de María Dueñas, El tiempo entre costuras. Ahí yo creo que se acabó más o menos ese grupo de 15 autores que vendían cientos de miles. Yo ya entré a un mundo en que los libros se vendían con mucha suerte de 10.000 en 10.000, 15.000, los que fueran. Los hay que siguen vendiendo 100.000, claro, por supuesto. Pero el mercado se contrajo muchísimo y no ha vuelto a levantar. Salvo rarísimas excepciones, ya no hay esa enorme cantidad de personas en el país leyendo tantos libros, ¿no? como antes. Pero bueno, yo como solo he conocido eso me doy con un canto a los dientes. El hecho simplemente de vivir de la literatura ya me parece un sueño, porque tengo relación con muchísimos colegas que no tienen la suerte que he tenido yo. Escribiendo muy bien, vamos. Una última pregunta, quizá. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Creo que haces un trabajo de introversión antes de sacarlo al papel, ¿no? Que, bueno, en realidad ya lo siento, pero voy a hacer dos preguntas. ¿Qué es lo que más te cuesta en ese viaje interior para sacarlo fuera, ¿no? Y si te fijas,
mucho en si va a tener realmente proyección vendible, por así decir. Bueno, lo que más me cuesta yo diría que es lidiar con el pudor. Todavía no he conseguido deshacerme de esa mochila. Intento ser muy cuidadoso con lo que digo, soy muy pudoroso y eso no necesariamente es bueno para un escritor. Porque no aporta nada a los lectores. Incluso en esa percepción del pudor propio también hay una confusión propia de hasta dónde llega la ficción y la realidad. O sea, ¿no? Esta idea de que el libro, la ficción literaria no es la vida, bueno, a veces es una idea confusa y yo mismo la confundo. Entonces, bueno, me cuesta mucho trabajo deshacerme de ese pudor, ¿no? Ahondar en una parte emocional, en unas profundidades emocionales que a veces son vergonzantes, como tiene que ser la profundidad de uno, ¿no? Me cuesta mucho trabajo meterme ahí, no por miedo a lo que vaya a ver, porque ya lo tengo muy visto y lo sigo viendo. Mi vida privada pues es una vida privada con emociones intensas, tengo pareja pues, de larga duración, pues en fin, siempre van saliendo cosas, ¿no? Hay una especie de psicoanálisis constante. Pero me cuesta mucho trabajo llevar esa parte a lo literario. Esa es, podríamos decir, la parte que más me cuesta. Y luego la otra pregunta era... pues debería decir que no, claro. Lo correcto, lo que dice, el manual dice que no. El manual me dicen que diga que no. Sí, no me fijo en eso. No. Yo escribo lo que quiero y no pienso nada más que en mí. Bueno, sí que pienso un poquito. Pero también como eso tiene su medida. Cuando yo acabé de escribir Intemperie no pensaba en nadie. Pensaba en escribir... Esto es absolutamente en serio, no me lo están diciendo por el pinganillo. Yo solamente pensaba en escribir una novela, en acabarla. Una novela que me gustara. Ya había acabado otra, no me gustó, quería una que me gustara. Porque era mi pasión y lo sigue siendo. Con lo cual, yo acabé Intemperie y lo que tenía era un montón de folios. Quedaban meses, no, años para que eso llegara a publicarse. Y años para vislumbrar siquiera la posibilidad de que se iba a publicar. No tenía en cuenta ningún lector. A lo mejor a mi mujer, quizás, porque es mi compañera y lee todo lo que escribo, ¿no? Pero ya está. Cuando sale ese libro y llegan muchos lectores, me encuentro un día con el vecino de mi suegra en el ascensor, Eustaquio. Jesús, cuánto me ha gustado tu libro, Intemperie, tal, no sé qué, no sé cuántos. Que sepas que todo lo que escribas lo voy a leer. Y a mí ese comentario me fue como una espada de Damocles clavada en la espalda. A partir de ese momento solo pensaba en Eustaquio. Decir, joder, por lo menos solo con que lo lea Eustaquio la cosa va a cambiar radicalmente, porque ya no es mi mujer ni yo, es Eustaquio, es un tercero. Y Eustaquio es la representación de todos los posibles lectores. Alguien... bueno, es ese otro lector. Entonces, inevitablemente tienes que piensas. Yo no puedo, entre otras cosas, porque también vivo de ello. ¿Qué pasa? Que cuando yo me puse a escribir después de Intemperie, escribí 2 novelas más después de Intemperie. No, después de Intemperie escribí La tierra que pisamos, después de La tierra que pisamos, a veces se me olvida la segunda novela, como a todo el mundo. Escribí 2 novelas más en 3 años que viví en Escocia. 2 novelas más. Y luego, que también metí en un cajón. Y luego Llévame a casa. Esas 2 novelas no son novelas que me gusten, son novelas que no me gustan precisamente porque yo tenía muy pendiente ya no solamente a los lectores, a los traductores, a mis editores que se juegan la pasta, a mis editores extranjeros que también se la juegan, a ese viaje que te llevan a Holanda, te ponen un hotelazo, te tienen 3 días a todo trapo y tú ves que a final de año has vendido 250 y dices, madre mía. Yo me siento responsable también de eso, ¿no? Entonces, claro que piensas en eso. Yo pienso en eso. Si piensas demasiado en eso, malogras la obra. Tiras a la basura 2 novelas, como hice yo, porque no puedes tapar todos los agujeros, no puedes contentar al lector, a Eustaquio, al editor, al traductor, a mi editora, no sé qué, a mi madre, que también necesita su cariño, y no asustarse con lo que lee en mis libros. Yo, después de 3 años escribiendo 2 novelas a la basura, dije, no puedo ser esto. Entonces, es una especie de camino intermedio. Por supuesto, conciencia de que hay lectores al otro lado, pero sobre todo también conciencia de que uno tiene que escribir algo que le surja de dentro, que sea genuino, que tenga sentido para uno porque el proceso es muy largo, muy intenso, que sea estimulante, lo suficientemente estimulante como para pasarte 3 años obsesionado, 4 o 5 años obsesionado con algo. Esa obsesión no la mantienes simplemente, o yo no la mantengo simplemente pensando en que esto va a gustar mucho a... Ya sabemos que hay fórmulas de escritura que funcionan bien, hay que saber hacerlas también.
pero yo intento establecer un equilibrio. Ya he vivido la experiencia de pensar en mucha gente distinta y que eso me ha llevado a la catástrofe. Entonces, bueno, intento mantener ese equilibrio. Y de momento creo que lo estoy consiguiendo. Disfruto con la escritura, creo que lo escribo con el corazón y de una manera honesta. Y tengo la suerte de que esa escritura encuentra muchos lectores o algunos lectores que me dicen que esa escritura les ha llegado, que también es estimulante, que también dice, bueno, vas por el buen camino. No necesariamente tienes que pensar en el lector o en lo que tú piensas que el otro piensa para dar lo que tú crees que él quiere. ¿Qué tienes tú para dar? Quizás el otro se pueda reconocer en eso y llevárselo a su terreno, a su vida, a su emoción, a su historia, a su narración. Bueno, ese es el hecho literario. Entonces yo intento ahora, pues eso, mirar un poco de soslayo a Eustaquio, pero sobre todo mirar y tirar para adelante. Bastante difícil escribir una novela como para tener en cuenta todo eso, ¿no? Esta es mi experiencia, ¿eh? No es palabra de Dios, es solamente mi experiencia. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias, Jesús, por esta estupenda entrevista y por todas estas cosas que nos has contado. Esperamos tener entre manos tu próxima novela Sobre las manos en el mes de enero y pues si ahora alguien quiere que le firme el libro o esto, pues puede pasar ahí tienes una mesa para firmar y yo les pido un aplauso para Jesús. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias.